Bienvenidos a Casa Asia. Somos la principal institución de diplomacia pública en España dedicada a la región de Asia-Pacífico. Desde 2001, acercando la realidad asiática. Buenas tardes, gracias por haber venido. Estas van a ser todas mis palabras de bienvenida porque hoy estamos realmente, el protagonista es José María y la revista de Política Exterior. José María. Muchísimas gracias a Emilio de Miguel, a Casa Asia, que nos acoge una vez más. Y gracias a todos ustedes por participar en este debate al hilo del número dedicado a estrategias de triangulación, una expresión esotérica que desgranaremos e intentaremos explicar por qué es muy importante para entender el mundo en el que vivimos. La revista Política Exterior, como saben muy bien, se ha propuesto no solamente ser una publicación de referencia en relaciones internacionales, sino también a través de su red de expertos ayudar a esta alta divulgación, porque ya la geopolítica no es algo que se puede reservar a los especialistas, sino que afecta profundamente nuestras vidas, nuestras decisiones, también a nuestra democracia. Y por lo tanto pues queremos cada vez más salir a estos encuentros públicos y establecer diálogos. Y hoy realmente los protagonistas son Emilio de Miguel, Ana Ayuso y Mario López Areu, con los que vamos a dialogar en torno al asunto principal de este número de la revista, estrategias de triangulación. Me gustaría empezar por una pregunta a Emilio de Miguel, director de Casa Asia Madrid, diplomático, sobre si realmente con esto de la triangulación, es decir, la idea de que muchos países no alineados en la confrontación entre Estados Unidos y sus aliados, por un lado, y China y Rusia, en esta alianza sin límites, quedan cientos de países, a veces se les llama sur global, a pesar de que son muy heterogéneos entre sí, y eligen a cuál de los dos bloques apoyar en función de sus intereses y hacen esta triangulación. Bueno, pues esta triangulación, Emilio, ¿realmente es la evolución a un mundo multipolar o es algo distinto? Yo creo que es la evolución hacia un mundo multipolar. Yo creo que hacia donde nos encaminamos es lo que yo llamaría una multipolaridad imperfecta. Habrá dos grandes potencias, China y Estados Unidos, pero habrá potencias menos fuertes, pero que sin embargo con la suficiente capacidad para alterar los equilibrios en función de dónde se alineen. Yo creo que ya lo estamos empezando a ver y que, un poco como has indicado, muchas potencias en el sur global no querrán vincularse simplemente a uno de los dos bloques, China o Estados Unidos, sino que buscarán buscar terceros aliados. La Unión Europea sería deseable que fuese uno, aliados como Brasil, Nigeria, Sudáfrica. Dependerá mucho también de en qué continente se encuentren. Para el mundo latinoamericano, Brasil y México pueden ser dos opciones claras. En África subsahariana, Nigeria y Sudáfrica. Y en Asia, tal vez por la cercanía de China, la única alternativa, India, y en función de cómo evolucione Indonesia, podría ser otra alternativa. Muchísimas gracias. Has mencionado Brasil, el país más feliz del mundo, aparentemente, según todas las encuestas, y tenemos hoy con nosotros a Ana Ayuso, investigadora senior del CIDOB. Muchas gracias por venir desde Barcelona, que conoce a fondo la región, y en concreto quería preguntarte por la presidencia del G20 que ha hecho Brasil y este discurso multilateralista que predica Brasil, pero que a veces se contrapone a otras iniciativas que conducen precisamente a erosionar el multilateralismo.
Sí, Brasil es un ejemplo un poco bastante claro, ¿no?, de cómo esas potencias emergentes juegan a diferentes geometrías, ¿no?, en función de sus intereses. Digamos, esto tampoco es tan nuevo de Brasil, ¿eh? Brasil siempre ha jugado a esa autonomía, digamos, la autonomía está dentro del ADN de la política exterior de Brasil. Lo que ha cambiado es el contexto y también, sobre todo, la voluntad de liderazgo que presenta en estos momentos, ¿no? Entonces, evidentemente, Brasil ha tenido y tendrá en los próximos años un protagonismo, unas plataformas que le permiten ver hasta dónde llega su capacidad, ¿no?, de influencia. Uno ha sido el G20, pero el año que viene tendrá la presidencia del BRICS y después también tiene la COP30, ¿no? Quiere decir que está en un momento, y ahí vemos muy claramente cómo juega a distintas bandas, ¿no? Porque vemos que cuando va a la cumbre de los BRICS, ¿no?, ahora en Kazán, pues allí hay claramente, digamos, una entente, ¿no?, con esa alianza chino-rusa, ¿no?, pero también defendiendo sus intereses, ¿no?, porque también lo que hemos visto en la cumbre, como Putin le ha intentado colar a Venezuela y Brasil, ¿no?, le ha dicho: alto, esto es mi zona, no quiero decir, en esto no te metas, ¿no? Es decir, que hay también pugnas, ¿no?, quiero decir, en los diferentes ámbitos. Y tenemos en el G20, por ejemplo, en cambio, mientras en los BRICS lo que está es, digamos, defendiendo posiciones revisionistas, ¿no?, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo como alternativa al Fondo Monetario Internacional, bueno, más que el Banco de Desarrollo, el Fondo de Contingencia, o también esos sistemas de pagos alternativos que trata de confrontar al dólar. Esa es la parte revisionista, ¿no? Pero por otra parte, en cambio, en el G20 lo que hace es hacer propuestas más lucha contra la pobreza, cambio climático, ¿no? Tiene diferentes estrategias según el foro en el que trabaja. Entonces, ahí vemos cómo hay esa geometría variable en el que busca sus intereses y las alianzas, esas alianzas variables en función de los ámbitos, porque también está muy vinculado con esa idea de la política exterior de Brasil, que también viene de atrás, que está en función del desarrollo, ¿no?, y muy vinculado a ese sur global, esa visión de líder del sur global. Y en eso también choca a veces con China. O sea, Brasil no considera que China sea el sur global, es un aliado con el sur global, pero no le considera el sur global, ¿no? Y ahí hay una pugna, ¿no?, también entre Brasil, China y India, que también se considera un líder del sur global. Es decir, que vemos que incluso entran en contradicción, ¿no?, algunas de esas ondas, pero Brasil, por un lado, quiero decir, está con los BRICS y con el movimiento de los no alineados, ¿no?, y el sur global. Por otra parte, se incorpora a la OPEP, ¿no?, también. Y por otra parte, pues también es candidato a entrar en la OCDE, quiero decir que por mucho tiempo se habría resistido, ¿no? Por lo tanto, vemos como hay un juego de intereses que no es tan nuevo, pero sí que el hecho de que esté más en el centro lo hace entrar en más contradicciones, yo creo, muchas veces. Pero en este mundo posmoderno uno ya no tiene nada contra la contradicción, ¿no? Ese sería el... Entonces, vemos... Mario, me gustaría dirigirme a ti. Mario López Areu es profesor de la Universidad de Comillas, profesor de Relaciones Internacionales. Vemos entonces que estos países multialineados, como a veces se les llama, o no alineados, o les podemos llamar también promiscuos o trendy, realmente tienen la capacidad de decidir si se acercan más al bloque occidental o a esta alianza China-Rusa. Pero últimamente al bloque occidental, pues por distintas razones, muchas de ellas de índole doméstica, parece que le va peor en el sur global, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver esta tendencia de que los multilineados al final se acercan más al eje China-Rusia. Sí, gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a la mesa redonda. Yo creo que hay que entender que el concepto de multialineamiento, que en gran medida es una evolución del no alineamiento de la Guerra Fría, lo que implica es exactamente eso, es decir, no escoger, ¿no? La prioridad es mantener esa autonomía estratégica que te permite, pues, no tener que escoger entre un bloque u otro.
Ahora, si miramos a los dos bloques, aquí hay dos elementos para mí, desde mi punto de vista, a mi juicio. El primero sería que el bloque, vamos a llamarlo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, no ha sabido leer o comprender el auge del sur global, ¿no? Y en particular hay un elemento que para mí es clave, que es la importancia del trauma colonial, ¿no? Es decir, el trauma colonial, el hecho de que muchos de esos países del sur global fueron antiguas colonias, para ellos el concepto de autonomía estratégica es fundamental. Es decir, no nos gustan que nos digan qué hacer a nivel doméstico, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que China se presenta como un país que hace o que promete exactamente eso, ¿no? China promete que nosotros hacemos negocios con cualquier país irrespectivamente de su ideología. China tiene un principio, que además lo firmó junto con India en los 5 principios de coexistencia pacífica, de respeto a las decisiones internas de cualquier gobierno, ¿no? Entonces, para los países del sur global, esa posición es atractiva porque implica que China no va a enjuiciar a un país por ser una dictadura, ser una democracia, tener un sistema liberal de mercado o tener un sistema de capitalismo de Estado. Entonces resulta atractivo para los líderes de esos países. Pero por otro lado, China tiene un problema, y es que China, cuando miramos a China, China no tiene aliados. Es decir, China es una gran potencia, pero es una gran potencia que está jugando un juego en el que ella actúa de manera unilateral, sin grandes aliados. ¿Por qué? Porque no tiene un proyecto normativo. Es decir, aunque hablemos de su gran proyecto, que se está hablando mucho, pero que verdaderamente tampoco se ha, digamos, cristalizado, que es la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es un proyecto principalmente económico o geoeconómico, pero que no tiene unos valores, digamos, normativos añadidos al mismo. Entonces los países no se alían con China a menos que sea por un interés puramente económico. Por la parte occidental sí hay unos valores normativos. Democracia, derechos humanos, libre comercio, que Estados Unidos y la Unión Europea han avanzado en el pasado. El problema es que muchas veces se han avanzado de una manera que se ha presentado hacia el sur global como intentar inmiscuirse en sus asuntos internos, y eso es lo que los ha echado para atrás. Si Occidente es capaz de repensar eso, entonces sí podemos estar hablando de que el sur global se mueva más hacia las posiciones occidentales, o al menos entiendan que el orden multilateral basado en leyes, que es lo que propone Occidente, es mucho más atractivo que un modelo unilateral que propone China. Pero para eso tenemos que presentarlo en este nuevo mundo en el que el sur global son actores ya presentes, eso no es un futuro. Brasil, India no son el futuro, ya están aquí, ¿no? Entonces tenemos que empezar un poco a repensar nuestros procesos diplomáticos, nuestra forma de analizar este tipo de países para hacer una oferta más atractiva, si verdaderamente estamos hablando, como decía Emilio, de dos, digamos, bloques, ¿no? Y luego el sur global un poco viendo a ver dónde se posicionan en ese sentido. Esa sería un poco mi visión inicial. Muchísimas gracias. Ana también ha escrito justo sobre este tema, y me gustaría, en el contexto de los BRICS, ¿no?, que han celebrado una cumbre reciente en Rusia, muy llamativa, ¿no?, por la asistencia más que por las decisiones que se han tomado, y por el papel central de su anfitrión, de Vladimir Putin, ¿no? Si esta cooperación, ¿no?, entre países del sur global realmente al final entra en pugna precisamente con lo que hablaba Mario, ¿no?, con los liderazgos de China y en alguna medida también de Rusia. Sí. ¿Para quién es? Para mí. Pero tú querías también intervenir. Ahora vamos. Vale. Bueno, sí que, pues como pensaba que era para ti, no le he puesto tanta atención. Hablamos de la cooperación entre países del sur global, pero también los liderazgos, sobre todo de China. Sí, un poco la continuación de lo que explicaba Mario. Lo que explicaba Mario. Sí, evidentemente hay una pugna de liderazgos y de quién representa ese sur global, ¿no? Hay quien dice que no existe ese sur global porque son varios sures globales y representan diferentes valores también y posicionamientos. Por ejemplo, es verdad que hay dentro del sur aquellos que son confrontativos con Occidente, es decir, que cuestionan los valores de Occidente
y esos, digamos, que son más revisionistas, pero hay una parte, digamos, del sur global que no es tan antioccidental, sino lo que busca es que haya una reforma que incorpore sus intereses. Por ejemplo, el mismo Brasil lo que habla es de un multilateralismo recíproco, ¿no? En el que todos saquen, digamos, en que esté en interés de todos y no solamente de aquellos que pusieron las reglas. Entonces, es un revisionismo, pero que pretende reformar las normas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, ahora cuando ha habido las negociaciones de la Cumbre del Futuro, digamos que yo creo que ahora todo el mundo sabe y todo el mundo entiende que Naciones Unidas está en crisis y que por lo tanto hay que hacer una reforma. Pero ¿cuál es esa reforma, ¿no? Ese es el problema. ¿Cuál es esa reforma? Ya hemos visto posiciones en las cuales hay una enmienda a la totalidad, ¿no? Digamos que hay que deshacer, ¿no? Deshacer lo que sobre todo el Fondo Monetario Internacional, y otros que dicen, bueno, no, todavía es posible la reforma. El problema es que hay una resistencia por parte de Occidente a hacer unas reformas que les significaría perder el control de esas instituciones, y que esas resistencias están generando que se fragmente más y que se generen instituciones alternativas. Entonces, yo creo que eso es lo que no sabemos entender, es que si no somos capaces de repartir el poder de otra manera, es decir, de revisar y realmente de incorporar las demandas de este sur global, entonces estamos abocados a que a Naciones Unidas sea cada vez menos relevante y que se generen instituciones alternativas, lo cual es un peligro, ¿no? Porque esa fragmentación, digamos, al final lo que hace es que hay más divisiones, ¿no? Y que se genere competencia, más competencia, y a quien beneficia obviamente son más a las grandes potencias y no a los intermedios, que nosotros somos parte del occidente, digamos, de esos valores occidentales, pero al mismo tiempo somos una potencia en declive también, que se enfrenta al crecimiento de las otras dos potencias. Y entonces, ahí sí que creo que hemos de hacer ese ejercicio, ¿no? Que no hemos sabido hacer esa lectura, y si no somos capaces de leer, ¿no?, las demandas de ese sur global, estamos actuando en contra de nuestros propios intereses. Muchas gracias, Emilio. ¿Querías tú también añadir algo? Bueno, al hilo de lo que había comentado Mario, varias ideas que se me han venido. Lo primero, el orden liberal que defendemos es un orden liberal que el sur global responde, sí, ha traído paz, ha traído estabilidad, desarrollo económico, pero ese orden global lo creasteis vosotros, Occidente, os ha beneficiado a vosotros, y yo creo que ahí, Occidente, un error que estamos cometiendo es no decir, debemos reformularlo, tenemos que aceptar que es legítimo que aquellos que no contribuyeron a su formulación en su día, porque eran potencias colonizadas, tienen algo que decir, ya no estamos en 1945, y es importante el diálogo y ver hacia dónde deberíamos ir. Un punto donde creo China, no somos conscientes a veces de por qué la narrativa china triunfa tanto en el sur global, mientras que la nuestra no triunfa. Y yo creo que nos olvidamos que el colonialismo ha dejado una huella muy fuerte, que cada vez que llegamos a hablar, por ejemplo, de derechos humanos, de valores occidentales, nos dicen, ya estáis otra vez los blancos dándonos lecciones. No estoy completamente de acuerdo en que China, su modelo sea exclusivamente la iniciativa de la Franja y de la Ruta. China está intentando influir en el orden global de dos maneras. Por un lado, creando de alguna manera un orden global alternativo al desarrollar instituciones como los BRICS, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Pero también está intentando introducir unas nuevas concepciones en el sistema global, por ejemplo, cuando habla de la Iniciativa Global de Desarrollo, de la Iniciativa Global de Seguridad, cuando intenta introducir un nuevo lenguaje en el sistema de Naciones Unidas, diferente del que hasta entonces venía defendiendo Occidente. Yo creo, Occidente, deberíamos de hacer un examen de por qué China,
la narrativa china ha triunfado, está triunfando en el sur global, dónde nos hemos equivocado y cómo podemos, en el sur global, todo, no hay negros ni blancos, hay muchos grises. Muchos países del sur global no desean tomar partido. Saben lo que les puede aportar China y hay otras áreas donde saben que Occidente sigue teniendo que aportar. Lo importante es encontrar una narrativa que nos permita ganárnoslo y no obligarles a decidir, sino ver en qué campos podemos colaborar con ellos. Muchas gracias. El elefante en la habitación de este debate es la victoria de Donald Trump hace una semana en las elecciones en Estados Unidos y por lo tanto, cómo esto va a afectar a este desorden mundial, ¿no? Y también si hay una oportunidad para la Unión Europea, no solamente de hacer los deberes, además de sentirnos moralmente superiores hacia Washington, que eso siempre reconforta mucho, ¿no? Pero hay una oportunidad para la Unión Europea en este escenario que se abre de una América más otra vez que vuelve hacia el lo iba a decir en inglés, que vuelve otra vez a aislarse y que piensa más en América primero, ¿no? Ese eslogan de Donald Trump, aunque ya hemos visto por el equipo que ha nominado de política exterior que está plagado de halcones precisamente en la relación con China, ¿no? Pero ¿cuál sería la oportunidad para la Unión Europea en la triangulación desde el pasado 6 de noviembre, cuando conocimos los resultados de las elecciones? Empiezo por Mario. Sí, bueno, yo has dicho el elefante en la habitación Trump, yo iba a poner otro elefante en la habitación que es Rusia, ¿no? Pero bueno, eso ahora podemos entrar en Rusia, ¿no? A ver, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos ha sido bien recibida en China. Es decir, ¿por qué? Porque Estados Unidos, si se vuelve hacia sí misma, si en vez de proyectar, digamos, esta normatividad liberal que digamos el occidente epistémico ha presentado en el pasado, pues obviamente para China abre un espacio, ¿no? de tomar la iniciativa, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Emilio, ahora vuelvo a lo de la Unión Europea, ese es el gran riesgo, ¿no? Un poco decía Emilio de las iniciativas institucionales que China está promoviendo, ¿no? Pues con los BRICS Plus ahora, con el Banco de Inversiones e Infraestructuras y demás, tenemos un riesgo de un desacoplamiento, digamos, institucional entre, digamos, una normatividad internacional, una institucionalidad liberal que lleve Occidente con una institucionalidad que venga de China y de los países iliberales, ¿no? Si esto ocurre, los países al final van a tener que elegir. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, ¿no? En Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico lo hemos visto. Por un lado, Estados Unidos proponía un tratado de libre comercio, China proponía otro, Trump al final tiró para atrás el tratado de libre comercio de Obama, pero los países era ¿qué tratado firmamos? ¿No? Este es el gran riesgo a nivel global, es decir, que los países vayan eligiendo, porque entonces sí entramos en una dinámica de bloques. La Unión Europea. Yo soy realista, pesimista, pero al mismo tiempo no soy un analista, ¿no? Entonces no pienso desde lo que a mí me gustaría, sino un poco desde el punto de vista objetivo de lo que yo veo, ¿no? Para mí la Unión Europea es un actor que debería volverse multialineado. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que la Unión Europea tiene sus fortalezas en el multialineamiento, igual que lo tiene India. Es decir, y ahora entro de lleno en Rusia. La relación que Europa o la Unión Europea tiene con Rusia es muy diferente de la relación que Estados Unidos va a tener con Rusia. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos. Tenemos una frontera con ese país. Dependemos o hemos dependido durante muchísimo tiempo de ellos en energía, por ejemplo. Rusia lleva con nosotros toda la vida. Culturalmente hemos sido cercanos también. Entonces, no se puede ver igual desde el otro lado del Atlántico digamos, esta bipolaridad de la Guerra Fría, porque para Europa necesitamos tener algún tipo de relación con Rusia. No estoy diciendo que ignoremos Ucrania, pero sí que tenemos que pensar más allá de Putin a qué queremos con Rusia, ¿no? Entonces, verdaderamente,
Yo creo que un gran error para la Unión Europea en los últimos años ha sido hacer ese seguidismo a Estados Unidos en la cuestión ucraniana o en la confrontación con Rusia que nos ha llevado a la guerra con Ucrania, porque ha desestabilizado a la Unión Europea internamente. Es decir, esto no es ya, o sea, estamos hablando de la Unión Europea, pero tenemos posiciones muy diferentes. Tienes a Orbán, tienes a otros líderes, hemos tenido el Brexit. Es decir, la Unión Europea no es un actor unificado ya, y lo va a ser aún menos si la crisis en Ucrania continúa. Entonces, verdaderamente la Unión Europea necesita posicionarse, y al final, desde mi punto de vista, la Unión Europea, de manera muy similar a India, son bloques, o no sé cómo, o sea, un bloque regional que pueda hablar con mucha gente al mismo tiempo y que pueda actuar como puente de entendimiento, ¿no? Algo que Estados Unidos no puede hacer. Entonces, desde el punto de vista de la Unión Europea, la llegada de Trump, bueno, ya lo dijimos, ¿no?, la primera vez que llegó, que había que ponerse las pilas, no las pusimos, pero es que ahora han pasado muchos más años de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que dentro de la Unión Europea hace falta pensar, ¿no? Pensar verdaderamente cuál es nuestra posición, si somos una parte inamovible del bloque occidental, o necesitamos comprender nuestra propia realidad geográfica, geoeconómica, geopolítica, etcétera. No tengo una respuesta para ello, pero desde mi punto de vista la Unión Europea necesita pensar eso, y ya digo, cuando hablamos de Unión Europea yo ya no veo esa unión como tal, ni siquiera en cuanto es la visión de lo que es la Unión en sí misma. Muchas gracias. Ana, ¿cómo ves tú la posibilidad que tiene la Unión Europea en este entorno de triangulación, pero ya con el elefante en la habitación, ¿no?, a punto de tomar posesión el 20 de enero? Bueno, yo sí, desde mi punto de vista más enfocado hacia América Latina, veo que allí sí que hay posibilidades. Quiero decir, yo creo que ahí sí que hay posibilidades de un acercamiento, y que, porque en gran parte de América Latina, la guerra de Ucrania, bueno, hay divisiones de posición, pero hay muchos países que lo ven como una guerra OTAN-Rusia, ¿no?, Occidente contra Rusia. Es la narrativa han comprado la narrativa un poco de Putin, ¿no? Y el que de alguna manera nos separemos, ¿no?, de ese alineamiento con Estados Unidos, eso puede favorecer un entendimiento. Ahora, la solución que se le dé a la guerra de Ucrania va a tener repercusiones grandes. Y yo creo que también va a interrogar a algunos países de América Latina, como por ejemplo Brasil o México, que teóricamente, digamos, son defensores del multilateralismo, de los principios de Naciones Unidas, que curiosamente en la resolución de Kazán, en la cumbre, se siguen repitiendo. Ellos están todos a favor, pero claro, con algunos que lo incumplen clarísimamente, ¿no?, que hay una hipocresía muy grande, ¿no? Pero también les va a poner a decir, bueno, estamos aceptando, ¿no?, porque esa va a ser la solución, según parece, entregar territorio a cambio de paz. ¿Es eso algo aceptable, ¿no?, en el próximo mundo? Quiero decir, ¿es eso que vamos a aceptar? ¿Hasta dónde se puede llegar con eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que va a interrogar y que tenemos que plantearnos, y que se puede plantear con América Latina, porque yo creo que ellos son países que sí que pueden tener ese discurso antihegemónico, porque lo han sufrido. Hay que entender que han sufrido en sus propios huesos la hegemonía estadounidense, la han sufrido con golpes de Estado, la han sufrido con intervencionismo. Entonces sí que yo creo que hay una posibilidad de revisar las relaciones sobre una base diferente, pero cuesta. Hay dos cosas relacionadas generales que quería decir. Ese desacoplamiento que hablábamos, es que el desacoplamiento político y el económico van en conjunto, ¿no? En la medida que la propia Europa se está haciendo más proteccionista, Estados Unidos se está haciendo más proteccionista, también pierde, digamos, interés para los países en desarrollo. Si tú te retiras, hay otros que ocupan tu lugar. Entonces eso es también, quiero decir, algo que yo creo que no sé hasta qué punto Estados Unidos lo están planteando, ¿no? El protegerse, el desacoplarse, también es tener menos influencia política, porque la influencia de China en América Latina, por ejemplo, ha venido de la mano de la influencia económica, no del atractivo político que tuviera China. Y de hecho, para muchos no es nada atractiva.
así para los países que tienen regímenes autoritarios, que para ellos sí que es un aliado y ha actuado como aliado. En el caso de Venezuela, y en el caso de Cuba y en el caso de Nicaragua, Rusia ha sido, digamos, el país que ha facilitado, digamos, un poco esquivar las sanciones de Europa o Estados Unidos. O sea, que es claramente un aliado, ¿no? Entonces, pero eso también tiene consecuencias en la región. Entonces, para algunos países yo creo que eso... A ver, y el otro tema que quería tratar es el tema de que es las acusaciones que se hace desde el sur global al mundo occidental. Básicamente son dos. Uno, el doble rasero. Los derechos humanos nos interesan cuando conviene y cuando no. Y a eso hay que reconocer que tenemos incoherencias y tenemos que ser un poco más coherentes con eso, sin dividir al mundo en dos, en los buenos y los malos, pero sí, digamos, haciendo diferencias, ¿no? Y siendo coherentes. Y el otro es la responsabilidad histórica. Hablamos antes del colonialismo. Es algo que tampoco estamos aceptando todavía y que realmente es algo que tanto desde América Latina como desde África, pues dicen, bueno, aquí hay consecuencias sociales y económicas que vienen, digamos, de la responsabilidad histórica de las potencias coloniales, ¿no? Y eso Europa, pues yo creo que tampoco lo asume muchas veces en el discurso y por eso a veces no entiende posiciones antioccidentales que a veces ni siquiera son racionales, pero que sí tienen una racionalidad histórica. Muchas gracias. Emilio, la oportunidad de Europa en la triangulación y el impacto de una presidencia de Estados Unidos aislacionista. Bueno, para que podamos tener impacto y aprovechar este deseo de multialineamiento de otras potencias, lo primero que necesitaríamos es una Europa fuerte. En general nos siguen viendo como un mercado interesante, somos importantes económicamente, políticamente somos enanos y en seguridad ni nos esperan. Y lo malo es que esto que acabo de decir, que es muy repetido por todos, si no recuerdo mal, no recuerdo quién fue el autor, pero esto lo dijo en 1992. O sea, que no hemos hecho los deberes desde entonces y desde luego desde el primer mandato de Trump. Primero necesitaríamos esto, que nos tomen en serio política y en cuestiones de seguridad. Esto es muy difícil cuando no estamos cohesionados. Antes ha mencionado Mario seguidismo. A ver, más que seguidismo, hay países dentro de la Unión Europea que son más seguidistas de Estados Unidos que otros. Esos países han tenido mucha más influencia, por ejemplo, en la cuestión de la guerra de Ucrania, con lo cual ahí hemos practicado mucho más seguidismo. Sin embargo, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, aquellos países que influyen más, el núcleo duro, es mucho menos partidario del seguidismo y yo creo que lo estamos viendo, que es posible tener una política occidental, y considerar a Estados Unidos un país afín, con el que hay muchas cosas que nos unen, pero que no tenemos por qué practicar un seguidismo 100%. Yo creo, como digo, se nos abren muchas oportunidades, pero es que más allá de hacer estrategias y hacer planes, que la Unión Europea es muy buena y recomendaría, cuando leo, por ejemplo, la estrategia de la Unión Europea para el Indo-Pacífico, la estrategia para Asia Central de 2019, los informes Draghi, Letta, la Unión Europea es muy buena analizando, pero no somos tan buenos luego llevándolo a la práctica. Ahora tenemos una oportunidad, empieza la administración Trump y también empieza una nueva comisión. Yo creo que en los últimos 8 años ya sabemos dónde estamos fallando. La cuestión es cómo ponernos las pilas. Y hay un tema sobre el de la responsabilidad histórica que mencionaba Ana. Es cierto que tenemos responsabilidad histórica, pero hay muchos gobiernos en el sur global que utilizan esa excusa para no asumir responsabilidades y decir, bueno, es que llevas ya 60 años de independencia. Creo que hay algunos de los errores que ya no se nos pueden achacar a nosotros.
O sea que el mensaje de Emilio sería europeos a las cosas, ¿no? Quería hacer una pregunta más a los tres y pediros breve una respuesta, porque enseguida quiero dar la palabra a los asistentes para que hagan alguna pregunta. En la revista Política Exterior pensamos que es inconstitucional un debate que dura más de 45 minutos, ¿no? Y la pregunta es, las potencias medias, ¿no? Las potencias del sur global, algunas ya no son medias, son casi superpotencias como India, ¿pueden ser las fuentes de inestabilidad en el reordenamiento global? Yo creo que pueden ser, al contrario, la fuente de estabilidad, en el sentido de que son los países que van a permitir ese diálogo que no se quiere tener entre los dos bloques. Es decir, cuando Estados Unidos y China no quieren hablar, va a haber países en medio, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, en Sudeste Asiático, que Emilio conoce mucho mejor que yo, en el que dicen, es que nuestro mayor socio económico es China, pero nuestro garante de seguridad es Estados Unidos. Entonces, no queremos que os enfrentéis, porque para nosotros, si eres Singapur, si eres Malasia, si eres Vietnam, si eres Tailandia, necesitamos ambos países, ¿no? Entonces, ahí pueden actuar digamos, de puente, ¿no? El ejemplo que yo pongo en el artículo que he escrito para este número es el caso de India con Rusia, ¿no? Y que no se ha entendido, ¿no? La gente ataca a India por mantener todavía relaciones con Rusia, porque se considera que, siendo India una democracia liberal, pues debería naturalmente estar aliada con Occidente en el conflicto, ¿no? Pero es que India lo que está intentando en gran medida es prevenir que Rusia caiga completamente en manos de China, ¿no? Entonces, si nuestro principal aliado militar es Rusia, es la que nos permite mantener una carrera armamentística con China en Asia, yo necesito que Rusia siga teniendo una capacidad de autonomía mínima, porque si no va a caer completamente en manos de China, y entonces se vuelve un aliado natural de China y ese bloque se fortalece, ¿no? Entonces, a veces no les entendemos, pero si nos esforzamos podemos ver en gran medida qué cosas nos benefician de ese multialineamiento que nos puede ayudar. Ahora, si pensamos con la mentalidad, digamos, guerra fría, de alianzas monolíticas de A contra B, claro, en ese sentido decimos, o estás con nosotros o estás contra nosotros, pero eso lo que nos vas a considerar es alienar a ese sur global y tirarlo en manos del otro bloque, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad para que sean el elemento de estabilidad. Nehru, cuando era primer ministro de India, dijo, el bloque no alineado es lo que va a proveer de estabilidad al mundo en la Guerra Fría. La misma situación. Ahora, tenemos que entender por qué esos países actúan de la manera. Creo que en la mesa me da mucho optimismo, que creo que todos estamos alineados en esa idea, ¿no? Ahora falta un poco, pues, que los dirigentes también lo estén. Muchas gracias. Ana, esta idea de que las potencias del sur global pueden ser la fuente de estabilidad o de inestabilidad. Bueno, estamos en un cambio de orden. Yo creo que todos vemos que estamos en un cambio de orden, ¿no?, internacional. Y un cambio de orden siempre implica un desorden entre medias, ¿no? Hasta que no se construye el nuevo orden, y tampoco sabemos cuál va a ser, ¿no?, el resultado. Pero estoy muy de acuerdo en que la solución viene de incorporar las visiones de los países del sur, y que si lo ignoramos es cuando va a haber inestabilidad. Entonces la estabilidad vendrá de reconstruir ese orden sobre unas bases que respondan a la correlación de fuerzas que se da en la actualidad, y no podemos seguir manteniendo, digamos, unas estructuras que no responden a esa nueva correlación de fuerzas. Por lo tanto, si se quiere construir un nuevo orden sobre unas bases sólidas, tenemos que tener en cuenta las demandas del sur global. Ellos pueden dar estabilidad si se responde a esos demandas. Si no se responde a esas demandas, necesariamente, bueno, pues si no se comparte el poder, pues hay competencia por el poder, ¿no? Entonces pero yo creo que es mejor verlos como aliados que no como competidores respecto al mantenimiento, ¿no? Ese proteccionismo de buscar mantener el statu quo. El statu quo se acabó. Sí. Muchísimas gracias, Emilio. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mario, y puedo poner el ejemplo, de las potencias medias en ascenso como elementos de estabilidad del orden internacional. Un ejemplo que se me ocurre es en el sudeste asiático. Económicamente, China
ha penetrado bastante, pero en cuestiones de seguridad siguen confiando en Estados Unidos. Los 10 países de ASEAN falta bastante cohesión. Sin embargo, una Indonesia en ascenso puede ofrecer un tipo de cohesión que ahora mismo no tiene ASEAN, y desde el momento una ASEAN más cohesionada y en alza, pues ya el trato que les dispensarían Estados Unidos y China ya sería distinto. Yo creo que es importante que estas potencias... Yo, en el fondo, creo que esta multipolaridad imperfecta hacia la que creo que vamos es lo mejor a medio plazo. Es lo que nos va a proporcionar estabilidad. Ya hemos visto que en la Guerra Fría lo que sucede cuando tienes dos bloques. Sí, hay una estabilidad racional porque sabes cómo va a reaccionar el contrario. Sin embargo, a la larga, el sistema es completamente inestable. Sin embargo, cuando hay más potencias en liza, más potencias que pueden crear... es en el fondo la diferencia entre conducir una bicicleta, solo 2 ruedas, o un triciclo con 3, o incluso mejor, una bicicleta con ruedecitas de apoyo a los lados. Muchísimas gracias. Hay más opiniones y por eso vamos a abrir este diálogo. El embajador Salarich, que está aquí en primera fila, ha pedido la palabra. Y vamos a pedir, por favor, que se presenten y que las preguntas sean breves, que no sean conferencias para vengarse de los ponentes. Si alguien quiere participar en una mesa redonda futura, no tiene nada más que enviarnos su propuesta y la consideraremos. Muchas gracias, embajador. No, muchas gracias. No voy a caer en el autobombo de los preguntantes. Acabamos de volver... ¿Te importa decir sí, soy José Eugenio Salarich, director de Relaciones Internacionales de Acciona y diplomático en excedencia. Yo me quería referir y volver al título precisamente de esta mesa redonda, que son las estrategias de triangulación, y en concreto con India. Acabamos de volver de India, del foro España-India, donde ha habido una ponencia muy interesante sobre el Indo-Pacífico, y ahí ha quedado claro, precisamente ahí, que India está muy abierta a esta estrategia de triangulación con la Unión Europea, con España, y por lo tanto con la Unión Europea, tanto en la propia Europa como en Iberoamérica. Esto también quedó claro en el foro España-India que organizó la Fundación en noviembre. Y a mí me gustaría preguntar a los expertos, especialmente a Mario y a Emilio, como antiguo embajador en misión especial para el Indo-Pacífico, si efectivamente India no es que sea una alternativa, es que realmente ya es no una potencia en ascenso, nos ha ganado en PIB, en fin, va a ser la cuarta economía del mundo dentro de nada. Si realmente India queremos nosotros llegar a un acuerdo con ellos, o si lo vamos a ver como un competidor más de nuevo. Pues Mario, empiezas tú. Gracias por la pregunta. Veo a Berta aquí, que sé que está en la gran artífice de los foros España-India. A ver, yo creo que India tiene toda la capacidad para llegar a estar ahí, pero todavía no. Es decir, para mi gusto, India y la Unión Europea tienen algo en común, que es, para la Unión Europea el gran riesgo geopolítico es Rusia, y para India es China, ¿no? Es decir, además, India, cuando hablas con analistas indios te lo dicen, Pakistán ya no es nuestro gran problema es China, ¿no? Entonces, en ese sentido, a India le interesa una Unión Europea que les apoye contra China, y a nosotros nos interesa, en cierta medida, una alternativa, digamos, a Estados Unidos y a China, que nos permita entrar en ese juego, digamos, de puentes del que estábamos hablando. India están siendo inteligentes en posicionarse como la alternativa liberal a China, ¿no? Y ahí hay muchos atractivos, sobre todo desde el punto de vista de la Unión Europea, que no somos una potencia en seguridad, ¿no? Entonces, uno de los grandes proyectos que ellos tienen, esta idea de reemplazar a China como la gran fábrica de Asia, ¿no? Es decir, oye, cuando pasó la pandemia o cuando entramos en guerra comercial, pues China puede fácilmente bloquear, además esto es una política abierta, ¿no? La política de doble circulación de Xi Jinping, que han propuesto de
que el mundo sea dependiente de China en la se me ha ido la palabra, la cadena de suministro global, porque así, pues, una guerra comercial contra China es inútil porque nos necesitáis igualmente. ¿Y qué dice India? En vez de utilizar a China, hacernos nosotros la fábrica del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un gran atractivo. Entonces yo creo que la inercia actual, y nos hemos dado cuenta, y me alegro muchísimo que el presidente del gobierno de España haya ido a India por fin a una visita de esta envergadura, porque India tiene todas las mimbres para hacer eso. ¿Lo va a ser mañana? Yo creo que todavía no. Es decir, India todavía tiene unos desafíos muy fuertes en infraestructura, en capital humano, que no le permiten estar donde está China. Y gracias a Dios también es una democracia, con lo cual van más lentos a veces en algunos elementos y lo que puede ir una dictadura como puede ser China, ¿no? Pero creo que hay que apostar por esa relación con India. No va a ser mañana, pero fácilmente pronto. Y ya han pasado al Reino Unido como la quinta economía y van a por Japón. Entonces, no es una realidad ya, pero lo va a ser en menos de 10 años, la vamos a tener allí seguro. Muchas gracias, Emilio. Bueno, China, desde luego, perdón, la India es realmente, soy partidario de este acercamiento. La India compartimos valores democráticos, pero en este acercamiento a la India y en esta colaboración lo que no debemos olvidar, la India no quiere practicar seguidismo con nadie, tiene sus propios intereses, quiere ser la dueña de su destino. Entonces debemos de ser conscientes, por ejemplo, en el tema de Rusia. No van a cambiar, por mucho que les digamos, no se van a alinear en esta cuestión ni con la Unión Europea, con Occidente, porque no lo ven que sea conveniente para sus intereses. Dicho esto, según la evolución que siga el sistema internacional, pueden pasar dos cosas. Si vamos hacia la bipolaridad, la India puede jugar un papel parecido al que jugó la China de Mao en el marco de la Guerra Fría. Esa tercera potencia que está a distancia de la primera y de la segunda, pero que donde se posicione va a inclinar la balanza en ese sentido. Si vamos hacia la multipolaridad, tal vez ese afán indio de ascenso y de incluso rivalizar con China no llegaría tan lejos. Y aquí es donde entrarían para mí dos factores. Por un lado, qué evolución siga el sistema internacional, pero también las propias vulnerabilidades de India. India sigue teniendo problemas, es una sociedad de 1.400 millones de habitantes, fragmentada, problemas medioambientales, problemas de cohesión social. Y no sé, antes va a tener que hacer bastante trabajo interno antes de verdad estar en condiciones de rivalizar con seriedad con China y Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la mesa. Y mi nombre es Alberto Carbajo, soy ingeniero de minas, pero analista y sobre todo consultor en materia de energía. Quería hacer una pregunta después de las declaraciones de algún ministro israelí sobre el futuro de Palestina, y parece como que quiere jugar Israel, una vez que toma Gaza y toma Cisjordania y tal, quiere jugar el papel Israel y tiene además mimbres para ellos, la tecnología de una potencia regional. Y nos encontramos con otra potencia regional allí, que es Turquía, que cada vez está creciendo más y que además que pueden llegar a tener un conflicto energético por el gas del Mediterráneo Oriental. La pregunta es posible que exista alguna colaboración o más bien es de esperar una confrontación cuando se hayan consolidado estas dos potencias intermedias en una zona especialmente delicada? No sé si alguien de la mesa tiene... Mi sensación, simplemente como opinador, no como especialista en Oriente Medio, es que el futuro de Israel pasa en todos los ámbitos por su relación con Estados Unidos,
y que Estados Unidos sabe la importancia estratégica también de Turquía como miembro de la OTAN y por lo tanto va a actuar siempre, ¿no?, como mediador o como gestor de esa relación que puede ser complicada por momentos, ¿no?, y más aún con la presencia cada vez más fuerte de Rusia en la región, ¿no?, y con la tensión con Irán, ¿no? Pero me parece una pregunta muy interesante porque yo no había pensado nunca en Israel como una potencia media emergente que triangulase. Es verdad que cuando empezó la guerra de Gaza sabemos que Netanyahu está dispuesto incluso a poner en peligro la alianza con Estados Unidos, ¿no?, en esta carrera hacia adelante, esta huida hacia adelante que ha emprendido, ¿no? Bueno, tal vez no sea tan huida hacia adelante. Podemos hacer otra lectura. A las monarquías del Golfo, Arabia Saudí, en el fondo, les viene muy bien lo que está haciendo Israel. Está atacando a Hamas, Hezbollah, está también golpeando a Irán. Tal vez Estados Unidos, yo creo que Israel sabe que Estados Unidos nunca le va a abandonar. Yo creo que a lo que estamos asistiendo es una remodelación de Oriente Medio dirigida por Israel, con un apoyo expreso o tácito de las monarquías del Golfo. Ahí José Eugenio fue embajador en Emiratos Árabes, seguro que tiene una visión bastante informada. Y Turquía, desde luego no creo que esta situación sea del agrado de Turquía, pero yo creo que Erdogan siempre ha demostrado que es un jugador racional, que puede gritar, pero que tiene sus límites. Y si ve que la balanza de poder no está a su favor, no va a ir más lejos de donde él sienta que pueda ir. Y la única duda que me queda es, ¿y qué va a ser de Siria? Que Siria y Yemen para mí son ahora mismo las grandes fuentes de inestabilidad en Oriente Medio. Muchas gracias. Las siguientes preguntas difíciles directamente a José Eugenio, ¿no? El embajador Luis Felipe de la Peña. Sí, sigo con el hilo. ¿Te puedes presentar? Sí, Luis Felipe Fernández de la Peña, embajador jubilado. Soy embajador y autor de un magnífico artículo de apertura de la sección de estudios de este número. En bastantes sitios, entre otros Rusia, por ejemplo, de la que se ha hablado mucho. Y no soy experto en Oriente Medio, pero he sido embajador en Turquía y embajador en Irán. Lo que veo para Oriente Medio, en relación con el conflicto actual, son dos posibles escenarios, ¿no?, geopolíticos. El escenario Abraham o el escenario Ciro. El escenario Abraham es que Israel se convierta en el adalid de una OTAN regional apoyada por Estados Unidos, monarquías del Golfo, Arabia Saudí, y el que más nos convendría a nosotros es el escenario Ciro, es decir, que haya un proceso de reconciliación regional. Se están dando pasos en esa dirección. No sé si seguís los contactos que hay entre Arabia Saudí e Irán a raíz de la reanudación de relaciones diplomáticas movida por China, ¿no? Es decir, la única potencia con capacidad para tener interlocución con ambos era China, y nos ha dejado ya una primera muestra de lo que puede hacer la diplomacia china en el futuro. Proceso de reconciliación, un proceso de acomodo. Al final hay muchos responsables, ¿no?, sobre de la situación actual en Oriente Medio. El pasado colonial es un factor fundamental. La zona, voy a decir algo que suena un poco a escándalo o escandaloso, la zona era mucho más estable bajo el Imperio Otomano de lo que ha sido después de la partición de Sykes-Picot, ¿no?, y la colonización por parte de Europa. Y luego la interferencia occidental que se ha mantenido, bueno, ahora sobre todo por parte de Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Es decir, que Oriente Medio necesita también un poco de encontrarse a solas con la necesidad de encontrar acomodos entre los países de la región. Y ese es el escenario que realmente interesaría a Europa, ¿no? Un escenario de distensión y de reducción de la polarización. Pero Israel solo podría jugar el papel de potencia regional
en el primero de los escenarios, no en el segundo, porque evidentemente Irán, Turquía, la propia Arabia Saudí, sobre todo si los planes de Envi prosperan, pues eclipsarían, ¿no?, la capacidad de Israel como potencia regional. Y Trump, se dice, es decir, la mayoría de la gente piensa primero que va a apoyar irrestrictamente a Netanyahu. Yo creo que no es tan claro, porque lo que quiere es Trump el pacificador, ¿no? Trump the pacifier, quiere hacer la paz también con Hamas y Israel, Hamas y Hezbollah, y me imagino que estará esperando que Netanyahu haga lo que tenga que hacer, liquide, digamos, esas cuestiones antes de que él pueda tomar posesión. Y el consenso convencional es que va a apoyarle contra Irán, ¿no? Y no estoy convencido de eso. Es decir, yo creo que existe la posibilidad, que es la que me parece más risueña, de que al final también quiera hacer un deal Trump con Irán. Y ese deal es perfectamente posible. Además, hay ahora un gobierno moderado en Irán que lo facilitaría. Es decir, que se puede dar una constelación de situaciones que permitan que vaya la región en la buena dirección y no en la mala dirección. Muchísimas gracias. Vamos a terminar aquí porque nos habíamos comprometido en hacer 1 hora en total. Hacer este evento en 1 hora. Quería agradecer muchísimo a nuestros 3 ponentes, a Casa Asia, a todos ustedes por participar. Les pedimos que sigan leyendo nuestra revista, también en la versión digital, y haremos más convocatorias para seguir debatiendo el mundo que nos rodea e entender, comprenderlo mejor. Muchísimas gracias.